forestales. Entonces, podemos tener dos poblaciones ahí. La regeneración natural en claros de bosque, y la regeneración natural en condiciones de bosque natural. Entonces, sin afectación. Entonces ahí podemos ver si evidentemente la radiación solar, la iluminación, tiene un efecto significativo o no en que haya una mayor o menor regeneración. Entonces ahí vamos a tener dos poblaciones. Una población va a ser el área de bosque con claros y otra población va a ser el área de bosque sin claros. Entonces vamos a tener un área con claro y otro área sin claro. Entonces esas serían nuestras dos poblaciones ahí, nuestras dos poblaciones. Bien, entonces vamos a desarrollar entonces acá el tema. Bueno, como les decía, podemos comparar dos poblaciones. Por ejemplo, comparación, ¿qué ejemplos, qué se puede aplicar en este capítulo? Se puede aplicar una serie de comparaciones, ¿no? En experimentación, por ejemplo, comparación de niveles de ácidos grasos en semillas de dos variedades. Entonces yo puedo tener dos variedades, por ejemplo, de girasol, y quiero ver si los niveles de ácidos grasos son iguales, son diferentes, o una de las variedades tiene mayor nivel de ácido graso que la otra, o tiene menor nivel de ácido graso que la otra. Entonces ahí estamos, vamos a hacer comparaciones. Ahí nuestras dos poblaciones en ahí serían las dos variedades de girasol, ¿no? Entonces vamos a tener las dos variedades de girasol y de ahí de cada una de esas dos poblaciones, que serían esas dos variedades de girasol, vamos a obtener ciertas muestras y vamos a hacer, posteriormente, vamos a determinar su nivel de ácido graso en laboratorio y con esos datos de la muestra, tanto de la variedad 1 como de la variedad 2, vamos a poder verificar si nuestra hipótesis es la correcta o no. También comparación de la hipertrofia del ventrículo izquierdo en animales alimentados con y sin condiciones estresantes. Entonces, ahí estamos queriendo ver el efecto, ¿no? El efecto del estrés, el efecto del estrés sobre la hipertrofia del ventrículo de los animales. Entonces, ahí los dos grupos, las dos poblaciones serían los animales que van a ser alimentados con condiciones estresantes, esa va a ser una población, y la otra población va a ser los animales que son alimentados pero sin condiciones de estrés. Entonces también estamos viendo entonces el efecto del estrés sobre la hipertrofia, ¿no? En el primer caso estamos queriendo ver el efecto de las variedades, de distintas variedades sobre los niveles de ácidos grasos en las semillas. Bien, después tenemos también el nivel de tocoferoles en cultivares. Tenemos, bueno, una cosa importante, por ejemplo, ahí en el ejemplo, comparación de los niveles de monóxido de carbono, que es un contaminante, en el que dice la comparación de ese nivel de monóxido de carbono en el aire entre la mañana y en la tarde en una ciudad. Entonces, para nosotros, en ese ejemplo, las dos poblaciones que vamos a comparar, son las mediciones, por un lado, de la mañana, esa va a ser una población, y las mediciones de la tarde en una ciudad van a ser la otra población. Entonces vamos a tener las dos poblaciones ahí y podemos generarnos una serie de hipótesis y comparar. Otro ejemplo, comparación de los porcentajes de preñez bajo bajo dos protocolos de inseminación artificial. Entonces estamos viendo el efecto de esos dos protocolos sobre los porcentajes de preñez de dos poblaciones. Aquí entonces tenemos las dos poblaciones, van a ser, una de ellas va a ser aquella donde se va a aplicar un protocolo de inseminación, esa va a ser una población, y la otra población va a ser el conjunto de animales donde nosotros vamos a aplicar el segundo protocolo de inseminación artificial. Entonces podemos ver si esos protocolos nos van a dar un mismo porcentaje de preñez o un porcentaje diferente, ¿no? También tenemos comparaciones, por ejemplo, de los porcentajes de lecturas, dice, para una virus, ¿no? Para una virosis. En pruebas ELISA estándar y DAS ELISA, ¿no? Entonces ahí tenemos dos métodos, ¿no? Dos métodos para poder determinar y saber si se tiene o no se tiene virus, y nosotros vamos a ver la comparación, ¿no? Las lecturas, o sea,
Cuando nos dicen es positivo o es negativo, queremos ver si los porcentajes son los mismos en estos dos tipos de pruebas para determinar el mismo virus o son diferentes, ¿no? Es lo mismo que estaríamos queriendo comparar en el caso del COVID. Ustedes saben que para detectar si uno es positivo o negativo tenemos diferentes métodos. Uno de ellos es el PCR, pero no es el único, hay otros también. Entonces podríamos comparar dos métodos para ver si nos dan el mismo porcentaje de personas que tienen o han resultado positivas con este virus, ¿no? Entonces, podemos hacer una serie de aplicaciones. Hasta ahí. Bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, se escucha. Karen Mendoza, ¿tiene alguna duda? No, ingeniero, todo está bien. Carolina Acuña. Sí, está bien, ingeniero, lo entendí. No tengo ninguna duda. Bien, entonces, ¿se entiende, no? Sí, ingeniero. Ya, entonces vamos a continuar. Bien, entonces, podemos, por ejemplo, a ver, nosotros vamos a hacer un ejercicio ya con aplicación más forestal. Por ejemplo, ¿para qué realizamos la poda de los árboles? ¿No? ¿Cuál sería nuestro objetivo de podar árboles? ¿Alguien podría decir cuál sería el objetivo de podar árboles? Para poder tener un fuste recto y sin desperfección. Ya, está bien. ¿Qué más? ¿Cuál sería el otro objetivo? O cuando realizamos un raleo de los árboles, ¿cuál sería el objetivo de realizar un raleo? Sería de sacar las ramas que están secas. Ya, bueno, claro, vamos a sacar, pero ¿cuál sería nuestro objetivo? ¿Para qué hacemos esa práctica? Para ver el porcentaje de la copa, para medir, para reorganizar la copa del árbol, para que tenga equilibrio. Doctor, creo que es para que reciba luz y se desarrolle mejor el árbol. Ya, por ahí va la cosa. O sea, si nosotros hacemos un raleo, ¿qué estamos haciendo? Estamos disminuyendo la competencia, ¿no ven? Y por lo tanto estamos dando mejores condiciones de iluminación a los árboles que quedan en pie. Entonces, ¿qué estamos suponiendo? Que si nosotros tenemos un bosque raleado, entonces los árboles que están ahí van a tener mayores incrementos, ¿no? De diámetro o de altura en relación a los árboles o al bosque que no se ha raleado. Entonces, todas las prácticas forestales que nosotros hacemos tienen un objetivo, ¿no? Tienen objetivo mejorar las condiciones de crecimiento de los árboles. Entonces, nosotros podemos comparar realmente cuál es el efecto de la poda o del raleo en la tasa de crecimiento de los árboles, ¿no? ¿Está claro eso? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Hola, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Bien, entonces nosotros podemos saber, cuando nosotros hablamos de procedencias, ¿qué será una procedencia? ¿Alguien debió llegar a llevar en alguna materia, no? ¿Procedencias? ¿Alguien puede decirme qué son las procedencias? Es el lugar de origen que se introduce a otro lugar, como Ya, decir, entonces, traer una especie de praga. Ya, entonces nosotros, por ejemplo, podemos tener, ustedes saben que las características de una especie, ¿no? O de los individuos de una especie, tiene dos factores determinantes. Uno es la parte genética, ¿no? Indudablemente es importante, pero también no solamente es lo genético el que define el comportamiento de un individuo, sino también las condiciones ambientales, Entonces nosotros podemos tener una misma especie o una variedad, todo lo que ustedes quieran, desde el punto de vista genético, y tener creciendo esa especie en dos áreas, ¿no? Que nosotros llamamos procedencias. ¿Por qué procedencias? Porque son características intrínsecas
donde está creciendo, donde están creciendo los árboles. Eso significa que esas condiciones del área 1 o del área 2 son condiciones especiales, específicas, por ejemplo, de suelo, de viento, de precipitación, de temperatura, etcétera. Entonces, todas esas condiciones climáticas, ustedes saben que varían de un área a otro área. Entonces, nosotros podemos hacer pruebas de procedencias, ¿no? Entonces, yo podría agarrar las semillas, por ejemplo, de una misma especie que es de la misma variedad, o sea, todo, pero que son de dos diferentes áreas, y probar, ¿no? En condiciones de vivero, cuál es su comportamiento. Si las semillas nos dan, por ejemplo, un mismo porcentaje de germinación de las dos procedencias o una de ellas, yo podría suponer que va a presentar una mayor germinación en relación a la otra, etc. Entonces, podemos hacer pruebas de procedencias, ¿no? ¿Está claro eso, no? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿En qué más se podría aplicar en forestal la comparación de dos poblaciones? ¿Alguien podría dar otro ejemplo? Hola. ¿Qué más podríamos comparar? Podríamos comparar también dos métodos pregerminativos. Ustedes saben que tenemos varios métodos pregerminativos. Podríamos aplicar dos métodos a la misma semilla, a la misma procedencia, y ver si hay diferencia en la cantidad de semillas germinadas cuando nosotros aplicamos esos dos métodos o dos protocolos de pregerminación, ¿no? Bien, entonces acá tenemos... ¿cuál es cuando nosotros hablamos de dos poblaciones, entonces estamos hablando del siguiente procedimiento? Nosotros tenemos, dice, dadas las muestras M1, una muestra M1, que va a corresponder a las muestras de la población 1. Entonces aquí vamos a tener varias muestras, la muestra 1, la muestra 2, hasta la muestra N. Entonces todas esas van a ser las muestras de la población 1. Pero también vamos a tener otro conjunto de muestras de la población 2, ¿no? Entonces vamos a tener la muestra 1 de la población 2, la muestra 2 de la población 2, que sería X sub 22, hasta la muestra N de la población 2. Entonces ahí vamos a tener dos poblaciones que estamos queriendo comparar, y tenemos dos conjuntos de muestras de esas dos poblaciones. Este número de muestras, ¿no?, podría ser el mismo para ambas poblaciones o podría ser diferente. O sea, no es una restricción de que si, digamos, en una población nosotros tengamos un menor o un mayor número de muestras, igual se puede hacer la prueba, ¿no? Entonces, no es necesariamente un requisito que ambas muestras tengan el mismo número, el mismo tamaño. Bien, ¿qué podemos hacer con esas muestras? Podemos estimar la diferencia entre las medias, ¿no? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de germinación, el promedio de germinación, ver cuál es la diferencia entre esas dos poblaciones y ver si esa diferencia es significativa o no es significativa. Entonces vamos a estimar la diferencia. Ahora lo que nos interesa es la diferencia, ¿no? Y esa es la cosa más importante en comparación de dos poblaciones. Lo que vamos a concentrarnos es en la diferencia entre las medias de las dos poblaciones. Y esas medias, ¿no?, como no conocemos normalmente MUSUB1 y MUSUB2, no conocemos las medias poblacionales, entonces van a ser inferidas, van a ser estimadas a partir de las medias muestrales que nosotros obtengamos tanto de la población 1 como de la población 2. Entonces vamos a contrastar hipótesis sobre esa diferencia, ¿no? Entonces vamos a contrastar hipótesis. Si yo digo, por ejemplo, que las medias son iguales, entonces, ¿qué estoy suponiendo? Que la diferencia es igual a 0, ¿no? O tiende a 0. Luego vamos a distinguir dos casos. Uno, el caso 1, donde vamos a tener una variable aleatoria que se distribuye normalmente, lo mismo que habíamos hecho
en la inferencia acerca de una población, con sus parámetros mu, media poblacional, y sigma cuadrado, varianza poblacional. Entonces aquí tenemos eso, solamente que acá vamos a tener dos poblaciones, la población 1 y la población 2, ¿no? Y el caso 2 es para una variable aleatoria discreta que se distribuye binomialmente, ¿no? Con sus parámetros, especialmente pi sub i, que es la proporción, ¿no? Para dos poblaciones, para la población 1 y para la población 2. Entonces también podemos hacer comparación de proporciones. Bien, entonces, no sé si tiene alguien alguna pregunta hasta ahí en esta primera parte de la introducción, de la comparación o de la inferencia acerca de dos poblaciones. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces lo que vamos a hacer es tener una hipótesis que nos vamos a plantear y luego vamos a probar, vamos a demostrar si es o no es cierto esa hipótesis con evidencias. ¿Cuáles van a ser nuestras evidencias ahora? Nuestras evidencias van a ser muestras de una población y de otra población. A diferencia del anterior, donde solamente teníamos la muestra de una población, aquí nuestras evidencias van a partir de las muestras de esas dos poblaciones. Bien, en el caso de una variable aleatoria que se distribuye normalmente, ¿no? Y que son por lo tanto variables aleatorias continuas en las cuales están una gran cantidad de variables como la altura, el diámetro, el volumen, la tasa de crecimiento de los árboles, la densidad de la madera, el espesor de la corteza, etc. Entonces podemos distinguir cuatro situaciones, ¿no? En primer lugar, cuando las muestras 1 y 2 son independientes. Entonces, cuando no hay ningún efecto de la aplicación de un tratamiento sobre el otro, ¿no? Entonces, y dentro de esto, si son independientes, todavía tenemos una subdivisión que va a ser poblaciones con varianzas conocidas. Luego tenemos poblaciones con varianzas desconocidas pero iguales. Poblaciones con varianzas desconocidas pero diferentes, ¿no? Entonces, aquí también, como en el anterior caso, tenemos distribuciones de muestreo que tenemos que aplicar. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, cuando estamos en el primer caso, acá, poblaciones con varianzas conocidas, vamos a aplicar la distribución de muestreo de la normal estandarizada, ¿no? Y en estos dos casos, tanto en las poblaciones con varianzas desconocidas pero iguales y en las poblaciones con varianzas desconocidas pero con varianzas diferentes, vamos a utilizar la prueba de T-de-Student, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya tres casos, y el último caso sería cuando las muestras 1 y 2, M1 y M2, son muestras dependientes, ¿no? Que se denomina en estadística muestras pareadas, muestras apareadas, muestras dependientes. Entonces, aquí también vamos a utilizar la distribución de muestreo de la T-de-Student. Entonces, en realidad, cuando nosotros tenemos el caso de la normal y distinguimos esas cuatro situaciones, en la única que vamos a utilizar una distribución de muestreo diferente va a ser cuando nosotros estemos en el primer caso, en dos poblaciones con varianzas conocidas, lo que normalmente no ocurre. Ya hemos dicho que los parámetros de una población normalmente son desconocidas, pero si en el ejemplo, en el ejercicio nos dijera que sí es conocida la varianza de ambas poblaciones, entonces tenemos que aplicar la distribución de muestreo de la normal estandarizada. En cambio, todos los demás ejemplos que tenemos ahí son para aplicación con la distribución de T-de-Student. Bien, entonces acá, las formulitas. ¿Cuáles van a ser las fórmulas ahora? Ustedes saben que lo más importante es el estadístico de prueba acá, porque ya tenemos la distribución de muestreo, ¿no? Que en este caso, si nosotros tenemos varianzas conocidas y estamos en el primer caso, entonces vamos a tener un estadístico que se distribuye normalmente con parámetros, con una media de 0 y una varianza de 1, entonces lo cual se convierte en una distribución normal estandarizada. Entonces aquí tenemos la formulita para poder
calcular el estadístico de prueba, que sería acá la media de la muestra de la población 1, la media de la muestra de la población 2, menos la diferencia que nosotros tenemos, la diferencia hipotética que tenemos de ambas medias poblacionales, dividido sobre el error estándar. Este es el error estándar para la diferencia de muestras independientes con varianzas conocidas. Entonces vamos a tener la raíz cuadrada de la varianza de la población 1 dividido entre el tamaño de la muestra de la población 1 más la varianza de la población 2 dividido entre el tamaño de muestras de la población 2. Entonces, esto nosotros tenemos que comparar también si nuestro estadístico de prueba cae en la región de rechazo o de aceptación de la hipótesis nula. Es una suite, además aquí estamos colocando algo importante. Es una situación, dice, de interés teórico, porque usualmente las varianzas son desconocidas. Estamos colocando ahí porque puede ser que en el ejercicio, en algún ejemplo, en alguna pregunta, nos den los datos de las varianzas, tanto de la población 1 como de la población 2, y en ese caso tendríamos que aplicar esta ecuación. Bien. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos varianzas desconocidas, que son las que normalmente tenemos, pero iguales? Bueno, después vamos a ver cómo vamos a definir eso de que si las varianzas son iguales o son diferentes. Pero primeramente estamos considerando que son desconocidas, que no conocemos las varianzas poblacionales. Y por lo tanto vamos a estimar a partir de las varianzas muestrales. La inferencia se va a basar en el siguiente estadístico. Aquí tenemos un estadístico T, ahora fíjense, todos son T de student, donde vamos a tener lo mismo, la media de la muestra 1, mejor dicho, la media de la muestra de la población 1, menos la media de las muestras de la población 2, menos la diferencia hipotética. Esta diferencia hipotética va a venir de la hipótesis alternativa que nosotros nos planteemos, dividido entre el error estándar de la diferencia de dos poblaciones con varianzas desconocidas, pero iguales. Aquí vamos a tener una varianza ponderada multiplicado por 1 dividido entre el tamaño de muestras de la población 1 más 1 dividido sobre el tamaño de muestras de la población 2. Esta varianza ponderada tiene una formulita que ustedes pueden ver acá. Varianza ponderada es igual a los grados de libertad de las muestras de la población 1 por la varianza muestral de la población 1 más los grados de libertad de las muestras de la población 2 multiplicado por la varianza de las muestras de la población 2 dividido entre n sub 1 más n sub 2 menos 2, que son el tamaño de muestras de la población 1 más el tamaño de muestras de la población 2 menos 2. Entonces, la prueba de hipótesis para la diferencia de estas medias se basa en este estadístico, ¿no? Esta es la formulita. Y entonces, esto se conoce como la prueba de T para muestras independientes, ¿no? La prueba de T para muestras independientes. Solamente que acá este es un caso donde la varianza es desconocida, pero se supone que son iguales, ¿no? Y a partir de eso también podemos calcular el intervalo de confianza para 1 menos alfa, ¿no? Entonces la confiabilidad va a ser 1 menos alfa, ¿no? Alfa es el nivel de significación. Entonces, si mi nivel de significación es 0.05, entonces mi confiabilidad va a ser 0.95. Si mi alfa es 0.01, entonces mi confiabilidad va a ser 0.99. Entonces, aquí también ustedes pueden ver la formulita, ¿no? La formulita para calcular el intervalo de confianza. Ese intervalo de confianza va a ser, entonces, X1, la diferencia de las medias muestrales de la población 1 y de la población 2, más menos el valor crítico, ¿no? En este caso de la distribución de T de student, con 1 menos alfa medios, ¿no? Y tomando en cuenta también los grados de libertad, que es la otra cosa importante en T de student, que va a ser n sub 1 más n sub 2 menos 2. Entonces, son los grados de libertad. Y multiplicado por el error estándar de la diferencia
de dos poblaciones con varianzas desconocidas, que tenemos acá la varianza ponderada por la suma del recíproco del tamaño de las muestras de ambas poblaciones. Entonces, esta es la fórmula del intervalo de confianza bilateral. Bien, un ejemplo, por ejemplo, de este tipo de pruebas son la comparación, por ejemplo, de la hipertrofia del ventrículo izquierdo en animales que son alimentados con y sin condiciones estresantes. Entonces, estamos queriendo ver el efecto del estrés sobre la hipertrofia del ventrículo izquierdo de los animales, ¿no? Entonces, aquí en el proceso de alimentación. Entonces, la prueba de T es aplicable en este caso bajo la suposición de que las observaciones de animales con y sin estrés son independientes, ¿no? Entonces, acá, primeramente, estamos viendo que nuestros tratamientos tienen que ser independientes, o sea, que yo esté teniendo un grupo de animales que estén con estrés no va a influir en nada su hipertrofia, su efecto sobre la hipertrofia, en el otro grupo que está siendo alimentado en condiciones sin estrés. Entonces, ahí son dos poblaciones independientes, ¿no? Distribuidas normalmente con varianzas desconocidas, pero supuestamente iguales, ¿no? Entonces, aquí podemos aplicar todas las fórmulas anteriores. Bien. Sigue ahora, este es el grupo, el caso 3, donde tenemos varianzas desconocidas, ¿no? No conocemos, pero suponiendo que estas varianzas son diferentes. Y aquí entonces va a cambiar también la formulita del estadístico de prueba, y vamos a tener acá la diferencia de medias menos, aquí tenemos la diferencia de las medias muestrales, menos la diferencia de las medias poblacionales dividido entre el error estándar. Este es el error estándar de la diferencia de dos poblaciones con varianzas desconocidas y diferentes, que va a ser, ahora como desconocemos, tenemos la varianza de las muestras, la varianza muestral de la población 1 dividido entre su tamaño de muestras, más la varianza de las muestras de la población 2 dividido entre el tamaño de muestras de la población 2, ¿no? Entonces, este estadístico de prueba se distribuye de acuerdo a una distribución de T de Student con B grados de libertad. Y los grados de libertad, fíjense, tienen una formulita un poco más compleja en este caso. Entonces, tenemos acá todo esto, tenemos que calcular para determinar los grados de libertad. S sub 1 al cuadrado, esta es la varianza muestral de la población 1, este otro es la varianza muestral de la población 2, y N sub 1 es el tamaño de la población, de las muestras de la población 1, N sub 2 es el tamaño de las muestras de la población 2, entonces en realidad tenemos todo, ¿no? Este es elevado al cuadrado acá. Y en base a eso, entonces, nosotros podemos definir si vamos a aceptar o vamos a rechazar la prueba. Entonces, la prueba de hipótesis para la diferencia de medias basada en este estadístico se conoce como prueba de T para muestras independientes cuando las varianzas no son homogéneas, cuando las varianzas son diferentes. Bien, ya no tenemos más tiempo. Todos han colocado su nombre, ¿no? Hola. Sí, doctor. Bien, entonces estamos guardando. Sí, doctor. Bien, entonces vamos a quedar acá en esta parte porque el ejercicio va a ser largo y la próxima clase vamos a desarrollar los ejercicios que hemos visto de la parte teórica que hemos desarrollado hoy, ¿no? Entonces nos vemos el día miércoles, ¿ya? Hasta luego. Bueno, hasta luego, Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.